las perspectivas de desarrollo personal ya no es esta curva así hacia arriba, sino que es una cosa aplanada, por no decir con temores de que podría ir para abajo. Eso es lo que la gente no comprende lo que significa cuando se habla de crecimiento. Las oportunidades se multiplican y logramos reducir enormemente la gente que moría en la calle. Y hasta el día de hoy, la ciudad, cada vez que está en esas condiciones, entra en código azul y hemos salvado muchísimas vidas. Conversando con una de las personas cercanas a él, tuve la mala idea de decirle lo que yo pensaba que había que hacer. Se dijo que había sido un incidente en el cual los carabineros habían sido atacados, nada de eso era verdad. Después que no tenían las cámaras, tampoco era verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Inversor Serial versión ley. Mi nombre es Mariano Cerda y soy tu coach financiero. En este programa hablaremos sobre inversiones, educación financiera y emprendimiento, pero desde la vereda de mis invitados, desde su experiencia, porque soy un convencido que una buena educación financiera te puede llevar a realizar buenas inversiones. Una buena inversión te puede dar los resultados necesarios para poder financiar tu anhelado emprendimiento. Y un buen emprendimiento con una buena educación financiera te puede llevar a utilizar esos buenos resultados del emprendimiento invirtiéndolos con información para comenzar el camino hacia la riqueza de verdad. Te doy la bienvenida al Inversor Serial versión late. Vamos a un breve corte para presentar a nuestros auspiciadores y ya volvemos con el invitado de este episodio. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión late. Hoy me toca presentar un tremendo invitado. Una persona que ha tenido la oportunidad de mirar nuestro país desde dos perspectivas distintas. Desde el lado empresarial o privado, pero también desde el lado público. Un ingeniero, empresario, una persona muy conciliadora y también un exministro. Con ustedes, don Alfredo Moreno Charm. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gracias Alfredo? por la invitación, muy bien. Bueno, voy a tomar asiento por acá, voy a dejar esto por acá y vamos a conversar de distintos aspectos, Alfredo. Te invito ahí a estar, bueno, ya te veo cómodo, así que vamos a hablar sobre inversiones, pero no en teoría, sino que desde el aspecto de la experiencia en haber estado en distintos puestos desde el lado público y privado, sobre la educación financiera, cómo la viste durante tu trayectoria personal, cómo la ves hoy en día, y también sobre el emprendimiento, desde tu experiencia. Alfredo, te quiero invitar a un brindis para que comencemos
Y te quiero contar primero que este es un espumante artesanal de un emprendedor, Canay, ¿ya? Ojo, es un espumante argentino, pero para el paladar chileno. Así que Estupendo. te invito a un brindis. Saludos. Salud. Alfredo, antes de entrar en materia más profunda de tu trayectoria, primero nuestros espectadores quieren conocer quién es el hombre detrás de ese exministro y todo eso. ¿De dónde viene Alfredo? ¿Cuál es su familia? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde nace Alfredo? Bueno, yo vengo de una familia, somos 4 hermanos. Vivíamos en Santiago, a pesar de que mi madre venía de Viña, así que mi hermana mayor nació en Viña, pero después ya se trasladaron a Santiago. Mi padre era ejecutivo de una empresa que es embotelladora andina, Coca-Cola, fue el primer gerente y lo fue por muchos años. Mi madre dueña de casa. Mi padre tenía una característica muy especial, sí, porque él era quemado, ¿no? Él se quemó cuando niño, a los 3 años, en una época en la cual todavía no existían los injertos, los trasplantes, y así que pasó mucho tiempo en el hospital, con 3, 4 años de edad, y luego pasó toda su vida, afortunadamente apareció esta técnica, y fue sufriendo injertos y cambios, en fin. Entonces, para muchas personas era una cosa sorprendente. Tú has visto cómo son las personas quemadas, que quedan muy desfigurados. Entonces, pero él era una persona que eso no le influía en nada y que era, digamos, muy exitoso. Desgraciadamente murió muy joven, tuvo su primer infarto a los 45 años, murió a los 48. Debido a su enfermedad y debido a todo esto, nuestra situación cambió completamente, así que de ahí en adelante tuvimos una situación completamente distinta. Mi madre comenzó a trabajar, así que conocí el emprendimiento desde muy joven. Bueno, yo mismo había que arreglárselas, así que también trabajé desde muy joven, 14, 15 años ya. Hacía clase, yo era buen alumno, así que le hacía clase a los cabros más chicos. Después tuve preuniversitario, en una época que no había preuniversitario. Estaban partiendo, yo hice uno de los primeros. Eran como ayudantías. Comprábamos cosas en los campos y los vendíamos en otra parte, así que hacíamos de todo. Mi madre además, como no tenía recursos, así que mi casa, las piezas se arrendaban a otras personas, se cambió todo radicalmente. Seguí estudiando en el mismo colegio, estudié en San Ignacio del Bosque, pero porque tenía un seguro de desgravamen. Y bueno, también a mí me tocó una época muy, muy confusa, muy compleja en el colegio. Yo salí el año 73, o sea que me tocó toda la época de la Unidad Popular. Mi padre murió el año 70, pocos días después de que asumió Salvador Allende. Y toda esa época tan difícil nos tocó además en esta situación. Pero eso me permitió participar mucho en actividades sociales. Hicimos los primeros trabajos de verano, los primeros trabajos de fábrica, cosas que hoy día en el Colegio San Ignacio son estándares, pero que en esa época era por primera vez. Así que, bueno, esa fue mi juventud. Después empecé a estudiar en la universidad. Me fue muy bien en todas las cosas, así que entré a ingeniería. Perfecto. Dejemos ahí la ingeniería. Retrocedamos un poco a la época con tu padre, con tu madre. Tu mamá estaba a cargo del hogar. Y me acuerdo que en esos años, o a lo mejor ella alcanzó a tener, o tu padre, un ramo que se llamaba Economía del Hogar. ¿O no? No sé. ¿No? ¿Nunca te lo comentaron? ¿No? Mira, yo tengo entendido que acá en Chile mis abuelos alcanzaron a tener ese ramo, Economía del Hogar, que servía mucho para administrar el hogar, obviamente, porque en esa época todavía siempre había una persona que era quien administraba el hogar y la otra persona trabajaba. En ese tiempo, tu papá, que dijiste que era un destacado ejecutivo, ¿cómo era para manejar las finanzas en casa y si te transmitió algún conocimiento respecto a eso? Bueno, es otro mundo el que se vivía en aquella época. Primero, mi padre murió cuando yo era muy niño, así que tampoco. Perdón, ¿qué edad tenías? 13 años. Entonces no participaba de las cosas. Una vez que se murió también me di cuenta que no era muy ordenado en sus finanzas. Así que lo que sí después aprendimos en la vida, ¿no? Mi madre se puso a trabajar, teníamos que buscar cómo seguir viviendo y sobreviviendo, con un cambio además de vida muy, muy importante. Además uno se da cuenta que
nada en la vida está garantizado, las cosas pueden ir mucho mejor, pueden ir mucho peor. Y cuando uno empieza a pensar en hacer cosas, empiezan a surgir, ¿no? Te comentaba, por ejemplo, me acuerdo las piezas que eran las piezas de servicio, que ya no teníamos, las convertí para hacer salas de clase. Después, como te mencioné antes, también teníamos, compramos en los campos productos, después los íbamos a vender. Comercializaban ahí. Claro. Bueno, en esa época además a uno le pagaban por hacer cola, porque había cola para todo, para comprar cigarrillos, para comprar el confort, para conseguir carne. ¿Te pagaban por hacer el festival? ¿En serio? Pero por supuesto, en esa época, la época de la Unidad Popular, todo se conseguía con colas. Para ir a echar benzina había que hacer cola. O sea, era un emprendimiento. Así que te pagaban por estar ahí en el auto y irlo moviendo de a 1 por hora. Mira. Así que bueno, hacíamos de todo, y uno va, digamos, aprendiendo el valor del trabajo, el valor del emprendimiento, el valor de buscar alternativas, de prestar servicios, y que el trabajo ennoblece, ¿no? Que no hay una ocupación que sea negativa o mala, al contrario, digamos, hay servicios que hay que prestar, y que distintas personas lo pueden hacer. Perfecto. Estudiaste en el Colegio San Ignacio, eras muy joven cuando falleció tu padre. Aprendiste el valor del esfuerzo, del trabajo, sí, lo que significa tener que trabajar obviamente para mantenerse, porque la realidad cambia. Pero luego tienes una trayectoria destacada también de estudios universitarios. ¿En qué minuto tú decidiste estudiar ingeniería? Bueno, es un cuento que hoy día da un poco de vergüenza, pero en esa época, del 70 al 73, los jóvenes que estábamos en el colegio, en realidad nos sentíamos dueños del mundo, ¿no? Todos los días decidíamos si íbamos a paro, había que hacer un discurso en las mañanas para ver si íbamos a paro o no íbamos a paro. Había unos que hacían un discurso por un lado, otros para otro. Íbamos a discutir al ministro de Educación. El colegio se dirigía por un consejo que tenía profesores, alumnos, padres y apoderados, y nosotros teníamos 16 años y íbamos a dar nuestra opinión. El mundo era muy diferente del que probablemente existe hoy día. Y bueno, y eso fue hasta septiembre del año 73, y por lo tanto cuando entramos a la universidad yo di la prueba de aptitud, saqué el mejor puntaje de Chile y podía entrar a cualquier cosa, y bueno, yo y otros sentíamos que, bueno, en primer lugar queríamos estudiar todo. Yo quería estudiar economía, ingeniería, derecho, en fin, me interesaba todo. Y bueno, empezamos a recorrer la universidad y a preguntarles qué nos ofrecían, cosa que es lo más ridículo. ¿Qué nos ofrecían? Sí, claro, porque nosotros, o sea, así pensamos en ese momento, que bueno, no sé, era así como. Y cuando hablamos con muchos decanos y directores, algunos no nos daban bola, otros felices de comentarnos lo que hacían. Pero en el caso de ingeniería, específicamente el decano de Ingeniería de la Católica, me dijo una cosa que a mí por lo menos me dijo, mire, está bien, yo entiendo lo que tú quieres hacer. Si eres ingeniero, los ingenieros pueden hacer de todo. Si tú te preparas como ingeniero, el día de mañana podías hacer lo que te dé la gana. Y además de eso, para que tú puedas estudiar, nosotros te hacemos un programa especial que te permite tomar cursos en economía, en derecho, en lo que tú quieras. Oye, eso me pareció extraordinario, así que me puse a estudiar ingeniería en la Universidad Católica. Perfecto. Después tengo entendido que fuiste a estudiar a Chicago y sacaste un MBA. ¿Eso fue durante un trabajo? ¿Te fuiste inmediatamente o tomaste una trayectoria primero como dependiente Lo que pasa es que mientras estudiaba ingeniería, y producto de esto que quería estudiar, por supuesto después cambió completamente la universidad y ya no había flexibilidad, había que hacerlo todo ordenado, todos tenían que estudiar. Cuando fui a decir que me cumplieran con lo que me habían dicho, me dijeron que ya todo había cambiado, que me olvidara. Entonces yo lo hice por mi cuenta, por lo menos en economía, así que me puse a estudiar economía en paralelo, y la gente de economía me ofreció una beca para ir a estudiar afuera, así que me recibí ingeniero, pero también hice una parte importante de la escuela de la carrera de economía, y de ahí me fui a estudiar afuera con una beca que me volví, digamos, a trabajar como profesor a la escuela de economía.
fuiste a la Universidad de Chicago, ¿no es cierto?, a estudiar Sí. un MBA. Así es. Ahora, terminas de estudiar allá, te quedas estudiando allá, o sea, te quedas trabajando allá o vuelves acá. ¿Y cuál fue tu primer trabajo después de obtener ese De nuevo, yo sé que cuesta explicar, pero en esa época, Ajá. este era el... O sea, es importante nosotros- para que conozcan cómo Sí, es. pero por eso digo, es que son muchos los cambios que han habido en Chile. El año 80, cuando nosotros nos fuimos, Chile estaba en un boom impresionante, impresionante. Todas las cosas crecían, a la gente, todo fantástico. Pero cuando volvimos, este es el periodo en el cual el dólar estaba a 39, marzo del año 82 seguía a 39, el país ya tenía problemas bastante serios, pero como el dólar estaba a 39, lo que nos ofrecían por trabajar en Estados Unidos era, no sé, 60% o 70% de lo que ganábamos como profesor de la universidad, que era, igual teníamos que volver, era obligatorio, pero digo, nuestro salario era mucho mejor. De hecho, algunos compañeros nuestros extranjeros se vinieron a trabajar con nosotros porque era mejor eso que trabajar en JP Morgan. Bueno, o sea, era tal el desajuste del tipo de cambio que los salarios acá eran mucho más altos. Bueno, eso duró 3 meses. En junio del año 82 vino la primera evaluación. En enero del año 83 vino la intervención de los bancos, de los grupos, quebraron prácticamente todas las grandes empresas, ¿no? Es como si hoy día se terminara y quebrara el grupo Luxen, el grupo Mate y el grupo Angelini, todos juntos. Claro. Eso es lo que pasó con el grupo Cruzat y el grupo Vial, que eran dueños de la inmensa mayoría de las empresas y de los bancos. Bueno, fue intervenido el Banco de Chile, fue intervenido el Banco Santiago, que era lo que hoy día sería el Banco Santander, la Colocadora Nacional de Valores, el BHC, o sea, un acabo de mundo en materia financiera y empresarial. Perfecto. Mencionaste varias empresas y sé que dentro de tu carrera tuviste, incluso creo que a muy temprana edad, si es que no me equivoco, el más joven, tuviste la oportunidad de ser del directorio del Banco de Chile. Sí, el Banco de Chile fue una de las empresas que fue intervenida, digamos, y que fue, digamos, ayudado por el Banco Central. El año 83. Después se hizo el capitalismo popular, se vendieron acciones, en fin, a muchos miles de personas, y el año 87 se privatizó. De hecho, esa primera junta de accionistas se hizo en el Estadio de Chile. O sea, era así la cantidad de accionistas que fueron miles de personas. Y ahí efectivamente fui elegido director del Banco de Chile, a pesar de que tenía 29 años. Mira, ¿qué aprendizaje fue lo que tú recuerdas o cuál fue el mayor aprendizaje que te dejó participar a tan corta edad en un directorio de ese calibre como el Banco de Chile? Bueno, para mí era una experiencia fantástica, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, yo desde que volví a Chile hasta el año 87 había trabajado con el Patronato Nacional de la Infancia y varias fundaciones que lo habían perdido todo, tenían acciones. El Banco de Chile, toda la gente que era como muy conservadora invertía en el Banco de Chile, entonces muchas fundaciones que tenían un capital lo invertían en acciones del Banco de Chile, pensaban que era una cosa muy sólida, tenía un dividendo que era muy regular y entonces era fantástico tener esa inversión. Y de repente eso desapareció y todas esas fundaciones no hallaban cómo salir adelante. Y yo les ayudé, trabajé con ellos muchos años gratuitamente, yo les ayudé, yo estaba en la universidad, en proponer y tratar de avanzar en fórmulas que les permitieran recuperar algo a estos accionistas que habían perdido. De ahí se desarrolló el capitalismo popular, que desarrolló el ministro Vigil en aquel momento, y a estos accionistas se les dejó la posibilidad de recuperar y llegar a tener el 10% de lo que era eso, si es que una vez que se pagara lo que el Banco Central había puesto, que de hecho sucedió años después. Bueno, pero cuando fue la elección, ellos me eligieron para ser director. Y eso fue una experiencia extraordinaria. El banco es una institución fantástica, muy profesional, en un momento además muy álgido, muy complejo. Todas las personas que eran los directores eran muchísimo mayor que yo, todos eran exministros, gente famosa, en fin, todos eran gente además profesionalmente muy
positiva y muy buena. Muy preparada. Así que fue una experiencia extraordinaria y estuve ahí hasta que vendí. Por el tiempo yo empecé a comprar acciones del Banco de Chile con otros negocios y emprendimientos y finalmente con otras personas tomamos el control del banco muchos años después. Y años después se lo vendimos al Grupo Luxi en el año 2001 y por eso estuve hasta ese año. Perfecto. Alfredo, pasan los años, 2001 ya no estás en el Banco de Chile, lo venden, ¿no es cierto? Y nos vamos a adelantar más años. Tuviste la oportunidad de participar en los 2 periodos del expresidente Sebastián Piñera. Antes que me cuentes sobre el trabajo en esos ministerios, ¿qué significó para ti trabajar o haber sido llamado por una persona tan preparada como lo era el expresidente Sebastián Piñera? Bueno, yo había tenido relación con él con anticipación. Curiosamente siempre en general en campo, o sea, que habíamos tomado decisiones distintas, ¿no? Me había ofrecido pega cuando él era gerente general de Citicorp y yo preferí no tomarla. Después yo era presidente de la ADECO, la empresa de la línea aérea del cobre, que era la empresa privada de aviación. La ANA en ese tiempo era estatal, después se privatizó y se fusionaron. Y cuando la vendimos, la compró Sebastián con otras personas, me ofreció seguir de presidente, también le dije que no. En fin. ¿Y cuándo le dijiste que sí entonces? Cuando te llama... No, porque me llamó cuando él ganó la primera vuelta y entonces me dijo, oye, creo que voy a ganar y en fin, y me gustaría que participara. Le digo, mira, no tengo ninguna experiencia del sector público, no, pero es que siempre me habéis dicho que no, y no, yo digo, si eres presidente de Chile, al tiro que sí. Bueno, me volvió a llamar, digamos... No, en ese tiempo me dijo, bueno, ¿y qué te gustaría hacer? ¿En qué área? Le dije, no, ninguna, sino, no, pero me da lo mismo, si escoge todo, ya, yo voy y limpio los vidrios. Me acuerdo que literalmente le dije, voy a barrer, lo que sí. Al presidente de Chile no se le puede decir, yo pienso eso, al menos eso pienso yo, que al presidente de Chile no se le puede decir que no si te piden una colaboración. Así que una vez que ganó la segunda vuelta me llamó y me dijo, mira, ¿por qué no quieres ser este ministerio o este otro? Le dije, mira, ninguno tengo yo gran experiencia, así que ya me dijo, pero yo quisiera que fuera canciller, ministro de Relaciones Exteriores. Y ya, y así partimos sin mucho conocimiento, sin ningún conocimiento de la diplomacia, pero yo, por supuesto, yo era director en varias empresas en otros países, era presidente de la Teletón, y la Teletón, la gente a lo mejor no sabe, pero de la Teletón chilena se desarrollaron 14 Teletones en distintos países, de México hasta acá. México, Colombia, Uruguay, entre otros. Exactamente. Y entonces eso tiene una organización internacional. Me tocaba dirigir esa organización internacional, así que me tocaba viajar también a distintos países, pero bueno, pero no es lo mismo que la diplomacia, claro, ¿no? O sea, estaba en el mundo de los negocios, estaba en el mundo de esta organización social, pero no en lo que es la diplomacia entre los países. Pero afortunadamente la Cancillería chilena tiene un equipo súper bueno, trabajamos con un equipo magnífico y creo que hicimos una muy buena labor. Perfecto. En esa época que estabas como ministro de Relaciones Exteriores. Sí, estuve los 4 años y entre paréntesis aprovecho de decir, para ir a la pregunta que me hiciste, la experiencia de trabajar con Sebastián Piñera es la mejor, ¿no? Un jefe, en primer lugar, que te apoya, que además se comprendía perfectamente todos los problemas y cuando era necesario se metía a fondo, que cuando sentía que una persona hacía bien el trabajo confiaba y te apoyaba. Valiente, porque en esto también hay errores, también hay momentos en que hay que hacer cosas arriesgadas, que hay que hacer cosas que a lo mejor pueden tener un costo político. Siempre recibí todo el apoyo y en esto quizás es bueno decirlo, los ministros son ayudantes del presidente, claro, y por lo tanto su valor, su posibilidad de hacerlo bien o mal depende del presidente. Si el presidente no te da su confianza, tu apoyo, bueno, el ministro vale cero, se desaparece. Una última pregunta para irnos a un breve corte comercial. En esa época, que no estaban bancarizados, pero tenían tarjetas como CMR, funcionaban con cuotas y todo. Exacto. ¿La gente, encuentras tú, que era más responsable respecto a ser ordenado con las cuentas para pagar sus cuotas de lo que es hoy en día? ¿O crees que hoy en día la gente está un poco más
preparada para llevar ese tipo de productos que se maneja con cuotas y cosas así? No sabría decir, porque no tengo los datos, pero digamos, mi impresión personal es que esto, como todas las cosas, es algo que se aprende, que se vive, ¿no? Las primeras veces que la gente pudo acceder al crédito, bueno, hubieron experiencias a veces negativas, porque la gente sentía que podía acceder a un bien, lo compraba, pero después no podía pagar, Claro. y no tenía la conciencia de que si se endeudaba, después venían las cuotas, que las cuotas significaban reducir sus gastos en el futuro, que era una cosa por otra. Se dejaba seducir a lo mejor por una oferta, digamos, muy atractiva. Además, las tasas de interés eran altísimas. Así que yo creo que la gente hoy día ya está más, digamos, acostumbrada, ya ha tenido que pasar por esos momentos de tener que no solamente pedir el crédito, sino que pagarlo. Así que yo creo que hoy día la situación es mejor. Además, una cosa, también la gente ha aprendido que la reputación paga. O sea que la persona que paga, bueno, después posteriormente sigue teniendo acceso. Pero el que no paga, bueno, tiene el costo que después le cuesta muchísimo poder tener de nuevo acceso al mercado financiero. Así es. Alfredo, te quiero invitar a un breve corte comercial y vamos a continuar porque tenemos que hablar de el periodo, en el segundo periodo del expresidente Sebastián Piñera, cómo te desarrollaste como ministro. Vamos a un breve corte comercial y continuamos con El Inversor Serial en nuestra versión late. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión late con un tremendo invitado, Alfredo Moreno. Recién estábamos conversando con respecto a la experiencia en el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera y su desempeño como ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, Alfredo, quiero que avancemos, nos vamos al segundo periodo. Tuviste la oportunidad de trabajar en más de un ministerio. Sí. Pero te quiero volver a hacer la pregunta, ¿cómo es cuando te llama nuevamente el expresidente Piñera para enfrentar este nuevo desafío? Es que, a ver, primero para explicar, yo era presidente de los empresarios, yo era presidente de la CPC. De la CPC, perfecto. Llevaba 10 meses, tenía un compromiso por 2 años, y entonces el presidente me llamó para que también fuera parte de ese gobierno y no con un trabajo en particular, sino que podemos ver qué sería. Me ofreció varias, entonces yo le expliqué que no podía porque en realidad tenía un compromiso con esto
sentía que no podía irme antes de cumplir el periodo de los 2 años. Estaba entusiasmado con lo que estábamos haciendo. Algunas de las iniciativas que hicimos en ese momento, particularmente el movimiento del 3xI, una cosa social que metimos ahí, y hasta el día de hoy estoy involucrado y hasta el día de hoy sigue funcionando y creciendo. Entonces le dije que no, Nuevamente. que en realidad otras personas podían hacerlo y que yo tenía este compromiso. No le gustó mucho. Pero después, conversando con una de las personas cercanas a él, tuve la mala idea de decirle lo que yo pensaba que había que hacer. Entonces yo le dije que yo creía que el gobierno tenía que tener un sello social, que tenía que no dejar que la izquierda fueran los que aparecían siempre preocupados, en mi opinión falsamente, digamos, de los pobres o las personas más débiles, y que en cambio los gobiernos de derecha eran de los empresarios y bueno, tuve una larga conversación sobre eso. Claro, no terminé, al día siguiente ya tenía la llamada del presidente, entonces me dice, bueno, así que tú decís que todo esto, sí, entonces bueno, hazlo tú. Así que bueno, y entonces me dijo, ya, perfecto, vamos a hacer eso, vamos a 20 ministros de Desarrollo Social, vamos a cambiar el comité político, vamos a incluir desarrollo social dentro del comité político, le vamos a dar el sello social al gobierno y ya hazlo tú. De ahí Así entraste. que tuve que llamar a la gente de la CPC, decirle que en fin, que tenía que tomar esto, y fue una muy buena decisión. El Ministerio de Desarrollo Social es una cosa que te toma el corazón, porque ahí están las personas más débiles, la gente que vive en la calle, los adultos mayores que no tienen dónde estar, los niños del Sename, que era el momento en el cual había, digamos, aparecido todo lo que pasaba en estas residencias de supuesta protección, donde en realidad pasaba de todo con los niños y con las niñitas. Entonces, bueno, me dediqué a eso, y además, una vez que estaba ahí, el presidente, a pesar de que no estaba incluido en desarrollo social en ese momento, me pidió que también me hiciera cargo del problema digamos, en el sur, con el tema mapuche y la violencia, y cómo buscarle una solución a eso. Así que fue un periodo muy, muy intenso. Perfecto. ¿Cuáles fueron los hitos más importantes que pudiste lograr como ministro de Desarrollo Social? Bueno, en Desarrollo Social, en primer lugar, como expliqué, el principal preocupación en ese momento eran estos niños que estaban en el Sename, ¿no? Creamos una comisión de infancia que la presidí yo, con gente de todos los sectores, para estudiar una nueva ley, cambiar lo que ahí se hacía, poder darle una verdadera protección a los niños. De hecho, ahí me tocó conocer al presidente Boric, porque la gente de izquierda, porque la de centro izquierda aceptaron todo, pero los de izquierda no aceptó ninguno, excepto el presidente Boric y la diputada Castillo. Y el presidente, en aquel tiempo diputado Boric, digamos, fue a todas las sesiones como durante un año, y trabajamos juntos. Así que él hizo una cosa que le costó bastante costo con su gente por estar ahí, y sacamos una nueva ley, la aprobamos, terminamos con todas esas cosas horribles que había, donde los niños lo pasaban horrorosamente, había una violencia desatada, y creamos residencias que tenían más recursos, más posibilidades, y espero que las autoridades, digamos, gestionen bien eso, porque ya ha tenido bastantes problemas la situación nueva, aún con todos los recursos adicionales. El conocimiento que tú habías obtenido por ser parte del privado, manejar grandes empresas, estar en un directorio, obviamente me imagino que sirve mucho para aplicar en las políticas de desarrollo social, porque todo esto conlleva una inversión. ¿Cómo se prepara a alguien o cómo lo hace para poder tener estos conocimientos previos, me imagino, sobre finanzas, para poder trabajar en un ministerio como el de Desarrollo Social? Porque hay que invertir en eso, hay que saber administrar los fondos. ¿Cómo es esa experiencia que tú traías? A ver, la gente, y lo que yo me he referido, es una mitad del ministerio, y donde hay que preocuparse de que los recursos en estos programas sociales se ocupen bien.
y en eso la experiencia de estar, digamos, en empresas grandes y manejando recursos importantes en otros sectores ayuda mucho. Pero además el Ministerio tiene una segunda parte, que es que todas las decisiones, todas, de inversión del sector estatal, todas, incluido por ejemplo Codelco, ¿no? Tienen que pasar, la de todos los ministerios, por el Ministerio de Desarrollo Social para ver si son rentables o no socialmente, no solamente privadamente, sino que socialmente. Y entonces se revisan por equipos especializados de muy alto nivel todos los proyectos en los cuales se van a gastar recursos, y tanto los programas como las inversiones son evaluados, y si no son aprobados socialmente no se pueden hacer. Entonces nuestro trabajo como contraparte de los gastos de los ministerios también fue una parte muy importante, y es muy importante que eso siga siendo algo muy sólido. Esto es una cosa que, a pesar de todos los problemas que tiene el Estado chileno, comparativamente con lo que hay en otros lugares, este sistema de control de la efectividad de la inversión ex ante, porque ex post, por supuesto, algunos salen bien y otros salen mal, pero digo, ex ante es muy relevante. Mira, perfecto. Te quisiera hacer una pregunta un poco más, ¿cómo se dice? Visualizar un poco a futuro las cosas. Y para eso te quiero proponer un brindis. Para... Todo lo que sea con brindis está muy bueno. Muy bien, así. Saludos, Alfredo. Después de haber tenido toda esta trayectoria como ministro, y agradezco que contaras ese tema de cómo se manejan justamente aprobar estos fondos de inversión por el lado del Ministerio de Desarrollo Social. A ti como Alfredo Moreno, saquémonos todo el peso de tu trayectoria política y todo, tú como persona, ¿qué te gustaría ver o cómo te gustaría ver un Chile en 20 años más? Bueno, mira, mi opinión personal, ya llevo muchas décadas, digamos, en el sector público y privado. Yo creo que Chile es un país que ha demostrado en su historia que puede dar mucho, y que cuando las cosas se hacen bien, el país le va muy bien, las oportunidades aumentan, se crean cosas que uno jamás se le habría ocurrido que se podrían hacer, ¿no? El desarrollo que ha tenido la minería, el desarrollo que tuvo cosas que ni siquiera se nos ocurría que podían existir, como los salmones, industrias como la fruticultura, que sabíamos que existían las manzanas y las peras, o las uvas o el vino, pero comparado con lo que hay hoy día, digamos, era una cosa absolutamente artesanal. Entonces, yo creo que podemos hacer mucho, tenemos tremendas oportunidades. Afortunadamente la naturaleza nos ha entregado la capacidad de generar energías, por ejemplo, que son las que hoy día el mundo va a necesitar y que nunca tuvimos, porque nunca tuvimos ni petróleo ni gas, pero hoy día las que se utilizan y las que son las que todo indica que van a ser las importantes hacia adelante, las tenemos por muchísimo, como es el caso solar, como es el caso del viento, con las mejores condiciones del mundo. Entonces, tenemos riquezas naturales importantes, tenemos gente además muy capacitada, porque hay que tener presente que cuando yo estudié en la universidad, 5% de los jóvenes iban a la universidad. Hoy día más del 50%. Claro. Esos números son más altos que Estados Unidos, son mucho más altos que Argentina o que otros países de nuestro continente. O sea, tenemos mucha gente preparada. Todos esos elementos, tenemos una estructura jurídica con todas las dificultades que tiene. La institucionalidad chilena funciona. Entonces, yo lo que quisiera es ver un país donde podemos realmente obtener nuestras potencialidades, donde los jóvenes puedan sentir lo que nosotros, algo comenté de mi juventud, claro. Sentíamos que, voy a poner un ejemplo, cuando yo compré la primera casa, no tenía ninguna duda que la iba a poder pagar. Y no solo yo, mis amigos, los demás, sentíamos que si hoy día ganábamos 10, mañana íbamos a ganar 15, y esperando un poco más, 20, y si hoy día teníamos el cargo A, íbamos a tener el A más, y después, o sea, el país crecía a tal velocidad, habían tales cosas. Eso es lo que la gente no comprende, lo que significa cuando se habla de crecimiento. Las oportunidades se multiplican.
y surgen cosas, insisto, inesperadas. Y tú tienes la confianza de poder hacer inversiones. No digo inversiones solamente en una empresa, sino que en tu vida personal, comprarse un auto, un departamento. Hoy día tú le preguntas a un joven si quiere una casa, la inmensa mayoría contesta que no. Pero cuando tú te metes a conversar un poco más, no es que no quiera una casa, es que lo considera que es como ir a Marte. O sea, no es que no quiera ir a Marte, por supuesto que le encantaría, pero es imposible. Entonces ya está en la categoría de imposible. Los valores son de tal magnitud que es imposible pagarlo. Así es. Las perspectivas de desarrollo personal ya no es esta curva así hacia arriba, sino que es una cosa aplanada, por no decir con temores de que podría ir para abajo. Entonces eso es lo que tenemos que, volver a recuperar, esa confianza en nosotros mismos, estas expectativas de poder mejorar, donde las ideas florecen, donde los sueños se pueden hacer realidad. Yo creo que, o sea, aunque parezca raro, lo tenemos a la mano. Lo tenemos a la mano. Es cosa que nos demos cuenta que en nuestra historia lo hemos podido hacer, que lo podemos recuperar, que no digo que hagamos lo mismo, sino que son lo que sea adecuado y consistente a este nuevo mundo, que tenemos los recursos y la gente para hacerlo, y que incluso los momentos de las cosas que hemos hecho mal pueden ser enseñanzas para no volver a hacerlo, para no volver a equivocarnos nuevamente. Alfredo, te quiero hacer una pregunta porque tocaste temas muy importantes sobre cómo se sienten los jóvenes ahora de no poder conseguir las cosas de la misma manera que antes. Las realidades son muy distintas. También tiene que ver un tema de equidad con respecto a sueldos, ingresos, de lo que cuestan las cosas, el valor de las cosas hoy en día. Yo recuerdo, por un lado familiar, en esos años, recuerdo por ahí, por los 80 quizás, comprarse una casa tenía unos valores totalmente distintos, que yo recuerdo que incluso habían permutas de vehículos por propiedades. Y también había una realidad que un sueldo te podía alcanzar ahorrando a poco para comprar una propiedad. Por ejemplo, hoy en día, hasta pongamos un caso, un cabro que es gerente y gana, no sé, 3,5 millones, 4 millones. Se queda un año viviendo con los papás, ahorrando los 40 millones. No te podés comprar una propiedad todavía. Pero en esos años, tú vivías con tus papás 10 meses, un año, y ahorráis la plata y te podías comprar una propiedad. Claro, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué las propiedades en Chile han crecido el doble de las que han crecido en Nueva York? A Estados Unidos le ha ido extraordinario, a nosotros no nos ha ido extraordinario. Los ingresos en Nueva York son extraordinariamente altos, nada que ver con los nuestros. ¿Qué explica que eso suceda? Esta es la pregunta clave, porque si entendemos eso podemos encontrar la solución. Exacto. Entonces, las casas y los departamentos tienen dos componentes, el sitio y los materiales. Los materiales han subido, pero han subido igual en todas partes, ¿no? El cemento ha subido, en fin, pero no más que otras cosas, igual que en otros países. ¿Por qué aquí? Entonces, el problema está en el terreno. ¿Por qué los terrenos, por ejemplo, en una ciudad como Santiago, suben 6 veces en los últimos X años? ¿Qué pasó? Que hace que los jóvenes no pueden comprar su casa y los que tenían la casa hoy día son ricos pero no pueden pagar las contribuciones porque es todo lo mismo. Y que la gente que trabaja hoy día tiene que vivir en un gueto vertical porque le alcanza para tener una cosa así, o escoger tener una parcela de agrado en muchos kilómetros de lejos y andar 2 kilómetros, o sea, 2 horas en la mañana y luego 2 horas en la tarde para poder ir a su casa y perder la calidad de vida. Entonces, y la razón tiene que ver con la regulación de la ciudad. La regulación de la ciudad con restricción del radio urbano, con restricciones a los proyectos de densificación. Me recuerdo, por ejemplo, el presidente Piñera, cuando hizo las líneas de metro que le tocó construir a él, presentó un proyecto para que fuera obligatorio que se densificara alrededor de las estaciones, porque tener una inversión gigantesca como son las líneas de metro, para que alrededor de las estaciones siguieran existiendo en la misma baja densidad de las casas, hacía que muy poca gente podía aprovecharse de eso o tenía que venir de muy lejos. Imposible. Los planos reguladores, la oposición de los alcaldes, la oposición de los grupos de interés, porque la gente quiere poder vivir en la ciudad, quiere tener un lugar bueno cerca de su trabajo, cerca del colegio de sus hijos, todo eso lo quieren.
pero nadie quiere un edificio al lado de su casa. Claro. Entonces, y nadie quiere un basural cerca de su casa, y nadie quiere nada que le signifique un costo, con razón, pero hay que hacer una cosa en la cual las cosas se piensen dentro del beneficio de todos y no del beneficio particular. Cuando tú te vas al beneficio particular de cada uno, al final no haces nada y terminas en esta situación que te perjudica a todos. Entonces, esto es algo que está bastante estudiado y es una de las cosas que se puede solucionar. O sea, no es una cosa impensable, por el contrario, somos nosotros mismos, con nuestras propias normas, los que hemos hecho una ciudad donde es tan difícil y tan caro vivir. No tiene por qué ser así. No hay, digamos, una riqueza acá que haga lógico que se produzca esto. ¿Cómo va a ser lógico que tengamos casas tan caras que los propios gente que vive en la ciudad no puede vivir ahí? Mira, y te doy más, ya que tú estamos en un programa de inversiones. Esto hace también que, como todos los años, el terreno se va haciendo más escaso porque seguimos en el mismo, no solamente el mismo territorio donde se puede construir, sino que también la densidad no aumenta a pesar de la cantidad de gente que vive. Bueno, las personas que tienen recursos, ¿qué es lo que hacen? Hacen fondos de inversión para tener esto y poder arrendar. ¿Por qué? Hoy día te conviene más arrendar porque esas personas le sacan una cierta rentabilidad arrendando, pero saben que lo que tienen además va a subir de precio un montón. Exacto, van por la plusvalía. Van por la plusvalía y pueden hacer un arriendo barato y la gente dice, oye, me conviene más arrendar. Porque entonces, el que tiene recursos y puede invertir, se gana la plusvalía, el otro chico no lo puede hacer. Y la persona que tenía una casa de antes, efectivamente pasa a ser una persona que tiene muchos recursos porque la casa vale mucho, pero la persona quiere mantener su modo de vida, quiere poder seguir viviendo en su casa, generalmente gente de más edad, pero no puede pagar las contribuciones que son, porque hoy día hay todo un cuento con las contribuciones. Pero nadie va al problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que la propiedad vale mucho y como es un porcentaje fijo de la propiedad la contribución, hoy día unas casas que para la persona le costaron 10, hoy día valen 100 y tienen una contribución equivalente a 100. Y la gente dice, oye, pero mi contribución subió 10 veces, es una locura, no la puedo pagar. No la puedo pagar. Alfredo, nos vamos a ir a un breve corte comercial y continuamos para que termines con el speech que tiene que ver esto. Lo más importante, y para todos los jóvenes y toda la gente que nos está viendo, es algo que efectivamente tiene solución y son cosas que quiere la gente escuchar. Así que te invito a un breve corte comercial y volvemos con el último bloque de El Inversor Serial versión ley. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito.
Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión late con un tremendo invitado, don Alfredo Moreno. Y quedamos en una pregunta muy puntual y muy importante que todos quieren terminar de escuchar esta respuesta. Estamos hablando del tema de la desigualdad, obviamente, o de la equivalencia de un sueldo de hoy a como era antes, y no poder efectivamente comprarte una propiedad porque son demasiado caras para lo que yo genero hoy en día. ¿Cuál es la solución? Con una respuesta breve, Alfredo. Comentábamos que hay que usar el sentido común. Usemos el sentido común. Lo primero, hay que tener, aunque parezca increíble, porque algunos dicen que no es así, la gente quiere y merece tener su propia vivienda. No es efectivo que la gente no quiera tener su propia vivienda, es que no pueden tenerla. En segundo lugar, la manera de tener una vivienda es que puedan tener acceso, y para eso necesitan que sean el precio al cual pueden acceder. Y hoy día lo que lo limita es el valor de los terrenos. Esto también explica las tomas, explica un montón de cosas, ¿no? Que tienen también un concepto más allá de la ilegalidad. Hay también una imposibilidad de poder acceder. Entonces, lo que necesitas tú es poder dar más metros que se puedan construir. Esto tiene que ver con el radio urbano, que es muy complejo aumentarlo, pero tiene que ver con la densidad y la aprobación de los proyectos donde se pueden construir las viviendas. Tú tienes más viviendas que se ofrecen, más lugares donde se puede construir, entonces tú puedes tener una mayor oferta, baja el precio. Exacto. En la ciudad de Santiago, además, después de Desarrollo Social, yo fui ministro de Obras Públicas. Y una parte del ministro de Obras Públicas es preocuparse de las grandes vías que tienen que conectar la ciudad. Hoy día en Santiago estamos construyendo ya la orbital nueva, o sea, la nueva Américo Vespucio, ¿no? Particularmente la zona poniente. Eso ya está licitado, la segunda etapa se va a licitar ahora, y eso va a dar conectividad a toda una zona que hoy día no la tiene. En segundo lugar, están en construcción los trenes de aproximación desde Melipilla, desde Rancagua y desde Batuco, de Tiltil. Entonces tú tienes lugares que tenían baja conectividad que ahora van a tener muy buena conectividad. En esas zonas hay lugares que son urbanos y donde tú tienes lo que se llaman las SODUC. Son zonas de desarrollo urbano condicionado que han estado ahí por años y no se ha podido llegar a acuerdos para poder hacerlo. Esas zonas en forma muy rápida se pueden urbanizar, van a tener conectividad, o sea que van a ser muy buenas para vivir en ellas, particularmente para la gente que trabaja en lugares cercanos. Ahí hay sectores industriales muy importantes, y también van a poder trasladarse a otros lugares de la ciudad, porque esos trenes y todo eso va directo al metro. Y la circunvalación, si es por auto, bueno, te lleva al lugar que tú quieras de Santiago. Entonces, si dejamos la manera de mirar de que el crecimiento de la ciudad es una cosa negativa y por el contrario lo miramos como una oportunidad de darle la oportunidad de que la gente tenga una vivienda, tú puedes, incluso en forma muy rápida, tú puedes hacer. Frei Montalva en su época hizo una operación sitio. Dijo, mira, todavía no le puedo entregar su casa, pero por lo menos le voy a decir desde ya cuál va a ser su terreno. Imagínate que la gente pudiera decir, mire, aquí va a estar mi terreno, le voy a dar el subsidio, la casa me voy a demorar un año o dos en construirla, pero aquí va a estar un lugar. Entonces son lugares que hoy día están totalmente abandonados, que tienen la condición de urbano, que se le pueden condicionar las condiciones bajo las cuales puede hacerlo. Así que tú después decir, tiene que tener buenos accesos, tiene que tener parque, tiene que tener esto, lo otro, perfecto. Bajo eso usted puede empezar a vender los sitios. Podemos vender los sitios, darle los subsidios a la gente para que los pueda comprar y terminas el problema. Es decir, la experiencia cuando uno compara ciudades donde esto se ha hecho, los valores son otra cosa. Ciudades que llenan de restricciones, bueno, naturalmente quedan pocos metros cuadrados, y esos metros cuadrados, ¿para quién termina? Para la gente que tiene plata. Así es. Y la gente común y corriente va siendo expulsada de la ciudad. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Alfredo. Y te quiero hacer una muy breve pregunta, pero que me la respondas en un concepto. Quiero que mires la cámara y veas a Alfredo Moreno de hace unos 30, 40 años atrás, y que en un concepto le digas, o ¿qué le dirías a ese Alfredo cuando tenía a lo mejor 15 años? Bueno, lo que yo le diría es que
cumpla con sus sueños, que no deje los sueños. Las cosas que uno siente que tiene el gusto de hacer, que cree que son necesarias de hacer, que cree que van a hacer un aporte no solo para uno, sino que para otro, si uno pone energía en eso, lo va a lograr. Va a ser el mejor en ese campo, va a inventar una cosa nueva, va a surgir una empresa nueva, va a tener una fundación nueva, quizás va a terminar trabajando ni siquiera en Chile, quizás en otra parte en el mundo, y va a ser una cosa que va a ser novedosa para otro. La gente tiene, cada uno de nosotros, talentos que son únicos, y hay que tener la confianza de seguir esos sueños, seguir esos talentos, seguir esas capacidades, y no copiar lo que hacen otras personas. Los que tienen valor son los que son únicos, y eso único está aquí adentro de cada uno de nosotros. Perfecto, Alfredo, muchas gracias. Hemos llegado ya al término. Muy interesante conversación. Te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Y te quiero presentar los regalos de nuestro... ¿Cómo? Además regalos ya. Sí, de nuestros regalos. Así que mira, te quiero comentar aquí, Antu Bustos, un condimento exclusivo de emprendedores de la quinta región, para que lo tengas ahí. Muchas gracias. Para la parrilla, para preparar varias cosas ricas. También ellos tienen artesanía en cuero, mira. Este pequeño delantal que lo puedes usar en las botellas para acompañar ahí con el... Ah, pero qué bien. Así que también te lo dejo para ti, de parte de Antu Bustos. Por último, ahí teníamos las tablitas de charcutería Ganderats. Charcutería artesanal también de la quinta región, de Quilpué. Y por último, Oye, el espumante argentino para el paladar chileno, Canay, un extra root que lo hemos estado disfrutando exquisito también. muy para bueno. que Este ya lo probé, a diferencia de los otros. para que lo puedas disfrutar. Ah, bueno, y me queda un regalo especial que este es mío personal. Mi primera chaucha es el primer libro chileno de educación financiera para niñas y niños. Así que te lo dejo para ti, para que lo revises, porque creo que tenemos que ser responsables y crear nuevas generaciones financieramente empoderadas. Bueno, esto lo valoro mucho porque yo dediqué muchos años de mi vida, no hablamos de eso, pero a la cosa editorial, con operación en muchísimos países del mundo. Bueno, vamos a estar conversando con Así que esta es una cosa que la valoro mucho y que creo mucho en ella. Perfecto, Alfredo. Bueno, te lo agradezco y nos vamos ya al término de este episodio del Inversor Serial que tuvimos con don Alfredo Moreno. Linda experiencia de vida y hablamos de todos estos temas. Así que nos vemos en un próximo periodo y esto ha sido todo por hoy en el Inversor Serial versión Late.